Compartiremos con Aaron Olmos, economista. Gracias, Aaron, por estar con nosotros, compartir. Bueno, porque hemos estado empapados en las últimas semanas en la dinámica electoral, pero creo que es el momento pertinente, el momento necesario para que nos reinsertemos en lo que es el tema económico, que es ese gran motor que mueve a un país en definitiva. Avanzábamos, estamos ya en tránsito a finalizar este año 2021 y me gustaría alguna evaluación. Hay algunas variables allí que surgen, ¿no?, que me gustaría que pudieras examinar para nuestros televidentes. El tema de la transaccionalidad, ¿verdad?, con el dólar, el tema de una reducción gradual, pero al parecer sostenida de la inflación, en fin. Y hay otros temas que me gustaría que abordáramos y te renuevo el agradecimiento por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, ¿no?, por la invitación. Es así, estamos terminando el año 2021 y bueno, los principales indicadores pareciera que se van a mantener en lo que queda de este año. Estamos hablando de una mayor cantidad de divisas circulando en el país frente a una nueva reconversión monetaria, nueva expresión monetaria que ya tiene un mes y tanto, una pequeña o escasa cantidad de nuevos billetes que estamos viendo de ese nuevo cono, una mayor cantidad de billetes, el cono monetario todavía en circulación, una mayor cantidad de operaciones digitales, que son las que se están haciendo principalmente por las plataformas de la banca, y bueno, la transaccionalidad principalmente al menudeo se está dando en divisas, y dependiendo del espacio de Venezuela donde estaremos nosotros, bueno, estaremos viendo quizás más un dólar, más un peso colombiano, más un euro, y muchas más operaciones digitales, donde también los criptoactivos tienen un pequeño espacio todavía, ¿no? Ahora fíjate, ya vamos a seguir sobre este tema, pero me gustaría también abordarte una vez el tema de la inflación o hiperinflación que aún se sostiene. ¿Cuál crees tú que ha sido la razón? ¿Esta transaccionalidad ha contribuido de manera notable a ir reduciendo en forma gradual, aun cuando, bueno, todavía falta mucho camino por recorrer? Bueno, básicamente el indicador que calcula el Banco Central de Venezuela se fundamenta en una encuesta de presupuesto familiar, de canasta de bienes y servicios, medido en bolívares, ¿no? Y lo que sí es cierto es que la mayor cantidad de divisas que están circulando en Venezuela, esa apertura del Ejecutivo en algún momento del tiempo a que, bueno, a nivel transaccional tengamos operaciones de moneda extranjera, ha tenido un efecto positivo en esa reducción que vemos. Sin embargo, el indicador mide bolívares. El indicador no está midiendo operaciones con moneda extranjera, ¿no? Y un porcentaje interesante de las operaciones comerciales se están dando en una moneda no nacional, ¿no? Ahora, de todas maneras, siempre alguien te va a preguntar, y seguro que te lo han preguntado y a uno se lo preguntan también. Bueno, pero el tema es que no ganamos en dólares, el tema es que pagamos en dólares, pero no recibimos. Yo no sé si en un futuro, de seguir las cosas como están, es un atrevimiento hipotético en este caso, el sector oficial y el sector privado comenzarían a plantearse, que de lo suyo ya lo hacen en algunos casos, a pensar en que debe pagarse también en dólares, ¿no? Bueno, hay una distorsión muy grande. No es fácil, ojo. No es fácil, es así. El 318 constitucional nos dice que la moneda de curso legal es el bolívar, claro, lo sigue siendo. Hay una razón legal, evidentemente. Más allá de la hiperinflación, 47 meses ya cumplidos de hiperinflación, todo parece decir que la tendencia va a seguir estando, quizás menor en el tiempo, vamos a comenzar 2022 quizás con primer trimestre todavía en hiperinflación, pero la distorsión monetaria y cambiaria ha hecho que a nivel laboral se pierda el valor real de ese salario, un salario y unas pensiones y jubilaciones que no alcanzan realmente para cubrir la canasta básica, que pudiese estar alrededor de los 280, 300 dólares promedio por familia. Entonces, evidentemente, tenemos una insuficiencia salarial, aunque tenemos una gran cantidad de empleadores que están dando componentes en moneda extranjera. Sí, sí. Ciertamente, las bonificaciones que está entregando el Ejecutivo en los actuales momentos, los complementos alimenticios a través de estas plataformas que conocemos, las bonificaciones adicionales, bueno, son más bolívares que salen al mercado. Sin embargo, sigue estando la distorsión. Ya la banca nacional, más de un 57% a nivel de captación son divisas. Es más el dinero que circula no nacional en el sistema que quizás los propios bolívares que tenemos, ¿no? Y eso es una cosa que tiene que llamar poderosamente la atención. Ya hay bancos que están entregando, inclusive a través de sus agencias, moneda extranjera, ¿no? Directamente como operaciones de retiro, ¿no? Un esquema, por cierto, bien enrevesado, que pudiera además simplificarse para que la gente pudiera tener en todo caso cuentas en dólares y poder sencillamente ir a una taquilla, retirar dólares sin tener que sostenerse o como soporte tener una cuenta en bolívares, cuando sabes muy bien que un bolívar no te va a dar un sostén bastante sólido para tu poder entonces tener una cuenta en dólares. Eso lo pudieran simplificar, pero fíjate lo siguiente, Aarón. Está el tema también y lo está solicitando el sector empresarial ya, ¿por qué no dar créditos en dólares?
Otra vez, la moneda por 318 constitucional sigue siendo el bolívar, ¿no? No hay decisión del Banco Central de Venezuela ni del O por lo menos a Ejecutivo la par en el cambio, ¿no? Decir, manera. bueno, tantos dólares, pero sí, está bien, se te va a otorgar en bolívar, pero por lo menos en paridad, ¿no? Bueno, otra vez, hay un tema legal detrás de todo esto, hay una realidad desde el punto de vista funcional, otras monedas son las que circulan en el país, a nivel de la banca también tenemos esa realidad, tenemos una dolarización de facto, pero más que eso, una cocirculación de otras monedas en Venezuela a gran escala. El sector empresarial evidentemente ha estado muy ávido en la búsqueda de que la política monetaria del Banco Central de encaje legal cambie en términos de que los bolívares puedan ser suficientes para que el sistema financiero pueda entregar otra vez crédito. Sin embargo, recordamos que recientemente el Ejecutivo había habilitado la posibilidad de dar créditos en dólares, pero denominados en petros, ¿no? Recordemos eso. Sí, pero... Es un desaguisado que no tiene mucho sentido y al final de cuentas se hace muy complicado. La realidad nacional está exigiendo una acción económica que, o por un lado, trate de elevar el valor intrínseco de la moneda, cosa que de lo que queda de año es imposible, o simplemente reconocer la cocirculación monetaria y comenzar a facilitar herramientas que permitan que las propias empresas puedan entonces acceder a divisas. Ahora, Aaron, ustedes los economistas han señalado, yo creo que muy acertadamente, que el dólar llegó para quedarse. Ahora, ¿qué hacer en ese sentido? Si bien hay una ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, que no permite tener a su vez una buena conexión con una Reserva Federal de los Estados Unidos de parte del Banco Central de Venezuela, en fin, no hay posibilidades de acuerdos porque algo tiene que hacerse con el tema del menudeo, algo tiene que hacerse con el tema del cambio en dólares o llámese en euros o llámese en pesos colombianos, porque se está haciendo muy complicado. ¿Ah? Y eso de paso lleva a muchos ya en el tema de compras a hacer el redondeo, entonces vas a tener que estar pagando y eso ejerce a su vez un peso significativo en la inflación porque vas a pagar más de lo que es el costo real del producto que te ofrecen. Sí, bueno. Porque no hay vuelto, pana. Así de sencillo. Bueno, evidentemente hay muchos elementos allí. Recordemos que algunos procesos de dolarización de países de América Latina en la década de los 90 y comienzo del siglo XXI no necesariamente era indispensable tener la autorización de la Reserva Federal para adoptar su moneda, ¿no? En el caso de Venezuela viene ocurriendo de manera espontánea y el Ejecutivo lo que ha hecho es más que todo abrirse, ¿no? Es una situación sobrevenida que en definitiva pues está lesionando la actividad de todos los venezolanos porque como tú bien lo dices al menudeo, el bolívar está quedando solamente para los pagos de esos céntimos de moneda extranjera que terminan utilizándose a través de la banca tradicional y las herramientas digitales. Evidentemente también hay un componente inflacionario porque se castiga el consumo en bolívares, ¿no? De preferencia a nivel de la demanda interna, de la demanda orgánica, el consumidor busca ser pagado en moneda extranjera, el comerciante, el empresario también quiere tener moneda extranjera y es difícil controlar eso cuando no tienes orden en materia monetaria. Incluso, Aaron, en esa, lo que llaman algunos pequeña economía, que no es tal pequeña economía, que es la que se mueve en los sectores populares, tú sabes muy bien y lo sabemos todos que ahí lo que se mueve es el dólar, compañero. Es así. Es así, la gente en el barrio, la gente en diversos sitios, lo que se mueve es el dólar. Entonces eso también lo tendrían que medir y evaluar pues el gobierno, el Banco Central de Venezuela. Es correcto. De hecho, mucha gente piensa que solamente las interacciones cambiarias a nivel de las plataformas bancarias, sistemas financieros y bancos centrales donde se ven realmente las operaciones. Pero como tú bien lo señalas, en nuestros sectores populares es mayor la cantidad de divisas que vemos a menudeo y hay que ver cantidad de modelos de negocio montados sobre el tema de la adquisición de divisas internamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, Aarón. Vamos a retornar enseguida. Conversamos con Aarón Olmos, economista. Seguimos nuestra conversación con Aarón Olmos, economista. Tú mencionas el tema de los pagos digitales, Aarón, pero es que resulta ser que allí, aun cuando el gobierno se empeña en promover la alternativa, que ciertamente ha crecido en forma apreciable, pero resulta ser que tenemos deficiencias por otra parte, porque esto es una cadena, ¿no? Es así. Resulta que tenemos graves problemas con la conexión de Internet, graves problemas con la conexión de Wi-Fi, y tú quieres realizar una transacción de carácter digital y no la puedes hacer. Eso también hay que mejorarlo, porque no es la buena intención o propósito, no es que tú tienes que dar, o sea, tienes que tener la logística para poder operar en ese sentido. Es así, es así. Bueno, se habla de un bolívar digital, que es la denominación que tiene esta nueva reconversión monetaria,
se habla de una profundización en la digitalización de los medios de pago, pero como tú bien lo comentas, a nivel de la nueva economía necesitamos infraestructura, necesitamos garantizar energía eléctrica estable, necesitamos garantizar internet, necesitamos garantizar acceso a dispositivos, pero también conocimiento por parte de las personas en el uso de estas herramientas. Tenemos P2P, tenemos C2P, tenemos personas que utilizan el aplicativo Zelle, tenemos billeteras digitales, tenemos personas que están utilizando criptoactivos y criptomonedas, y sobrinos, amigos que están jugando plataformas NFT, generando ingresos de diferentes maneras, porque resulta que el ingreso de la familia venezolana ha cambiado notoriamente con el paso del tiempo, mayormente buscando y demandando moneda extranjera, pero las formas ya no son tan tradicionales, ya no vienen naturalmente del trabajo, ¿no? Y lo cierto es que hay elementos allí que revisar de infraestructura para que las personas puedan tener acceso a mayor plataformas y tecnología y, bueno, poder tener circulación digital y poder cubrir esas necesidades. No, es verdad. Ahora fíjate, otro escenario que es importantísimo si queremos andar en un buen camino, ¿no?, para la recuperación económica, la participación del sector privado. Se ha cruzado la rendija, comienzan a verse ciertas actividades que comienzan también o empiezan a moverse, sobre todo sector comercio y servicios, el sector industrial requiere también de flexibilidad, esto tiene a su vez que ver con la banca y el tema del encaje global, pero oye, pero al sector privado tienes que darle espacio, porque si tú no le das, tú eres el Estado, tú vigilas, tú supervisas, tú estableces la normativa, pero si tú no le das espacio al sector privado, no vas a poder jamás recuperar la economía, no generarás empleos, no recibirás tributo, no habrá expansión, en fin. Bueno, es que más allá de lo político, de la ideología, de la visión de país que se tenga, hay que reconocer que el sector privado es la palanca y el motor de cambio en cualquier país, ¿no? Y en el caso venezolano se ha disminuido muchísimo su participación, tanto así que muchas de las propuestas que se han llevado al punto de vista de las cámaras que nos representan y representan pues, al sector empresarial en Venezuela se desoyen constantemente, ¿no? Más allá de que se tenga por lo menos en puertas una ley para el emprendimiento y todo esto, Sí. no es tanto permitir que nuevas personas lleguen, que se sumen, pero los que ya están y que siguen manteniendo el andamiaje de la estructura económica e industrial venezolana, hay que permitirles tener espacio, oxigenarlo, porque son el motor de cambio. Toda empresa que el Ejecutivo de alguna manera ha tomado no necesariamente ha terminado siendo exitoso. Y el sector empresarial es el que determina, en definitiva, en estos 2 meses que estamos viendo que se abrió el tema de la flexibilización, bueno, cómo el dinamismo económico ha resurgido. Es importante volver a tener eso y hay que darle el espacio al sector privado, más allá del tema político. Sí, lo importante también ahí, Aarón, es que no sea coyuntural. O sea, yo te doy espacio, después que yo tenga consolidado mi espacio en el área económica, yo vuelvo a retomar y entonces, bueno, la torta. Dale espacio y que mantenga su espacio, repito, reitero, con toda la supervisión y toda la vigilancia que tú quieras tener en ese sentido, ¿no? Es que tiene que ir más allá del discurso político. La intención es que de verdad tengamos un plan de recuperación económica. Lo que pasa, y perdona, Aaron, es que también hay un enorme prejuicios políticos dentro de la estructura del poder. Yo lo imagino, yo lo presumo y seguramente tú también. Hay grupos que tienen un pugilato particular, los que tienen una terrible carga ideológica, los que tienen el viejo bloque ideológico en la cabeza, los que piensan que pueden sacar provecho y los que piensan en forma pragmática. Hay que darle el espacio que se merece al sector privado. Es que simple y llanamente, otra vez, hay que ir más allá del discurso y hay que ir a la realidad de un mundo global que evidentemente está demostrando que a través de la historia, simple y llanamente, el sector empresarial e industrial ha sido el que ha motorizado y que ha cambiado las realidades. En estos 2 meses que estamos teniendo de cambio en la rutina de radicalización o flexibilización, estamos viendo el dinamismo de la economía venezolana. Y más allá de tener o no una semana para poder trabajar, es tener oportunidades y espacios para que el que genera bienes y servicios, el que paga nómina, el que transporta los productos de un estado a otro, tenga los espacios para que eso siga ocurriendo. Y tiene que ir más allá de lo político, porque al final de cuentas, la única forma de recuperar el valor intrínseco de la moneda, tener cierto nivel de orden en términos de la política económica, es sumando al sector empresarial y hacer política económica coordinada que permita que a nivel de las instituciones encargadas del área económica y el sector privado se pueda coordinar esfuerzos para evidentemente lograr los equilibrios. Sí, evidentemente. Ahora, voy a retornar al tema inflacionario para plantearte, a ver si tienes alguna intuición o algo que nos permita orientarnos. ¿Por qué crees tú que el gobierno no ha decidido de una vez por todas, con seriedad, dejándose asesorar por gente calificada,
un plan antiinflacionario, que es esa carga, es ese fardo tan pesado que tenemos los venezolanos encima. ¿Qué está pasando allá adentro que no emprenden ese plan antiinflacionario? Bueno, en principio no necesariamente tenemos los mejores perfiles en las cabezas de las instituciones económicas venezolanas en los actuales momentos y de una buena cantidad de años a la fecha. Eso repercute en la inacción de organismos e instituciones muy importantes para generar cambios directos de manera radical, ¿no? El tema de la política económica coordinada, que es un principio constitucional que se consagra en el 320 de nuestra Carta Magna, es algo que tenemos años que no vemos. Y es el uso armonizado de la política cambiaria y monetaria, fiscal y comercial, que no necesariamente está ocurriendo. Un país que está en hiperinflación no puede salir solamente con política monetaria. Hay que hacer Desde política luego. cambiaria, fiscal, comercial, coordinando todas las fuerzas vivas. O sea, un solo sector o un solo ente tomando una decisión aislada no va a cambiar la realidad venezolana. Y precisamente que se quiera hacer un plan antiinflacionario dentro, o más bien ese plan antiinflacionario tiene que formar parte de un plan de recuperación económica estructural del país, que no lo estamos viendo por los momentos y no lo estamos escuchando desde el punto Sí. de vista electoral, ni siquiera. Sí, ahora fíjate, ya para concluir, Aaron, bueno, pero hay un Banco Central de Venezuela que se supone que tiene unas autoridades, que tiene un directorio, que tiene personas calificadas que deberían darle línea, por lo menos de orientación al gobierno, presentarle propuestas en ese sentido. Eso parece que no está ocurriendo tampoco. No está ocurriendo. Si bien todavía en el Banco Central quedan profesionales de alta factura, no todos los profesionales buenos de nuestras instituciones públicas en el área económica se han ido o están inactivos, hay una realidad muy importante que es que más allá de la situación técnica, hay una situación de inacción de la institución en términos de que no necesariamente lo que hay que hacer y se debe hacer, en términos de política económica, en términos de técnica económica, se le da luz verde. Pareciera que los objetivos son otros, y han sido otros durante muchos años, y precisamente por eso una institución tan importante, que en cosa de semanas puede cambiar el camino de la situación económica, pareciera que solamente está ahí inerte el edificio y no necesariamente estamos sintiendo la fuerza de una política monetaria y cambiaria que cambie los destinos de Venezuela. Sí, como era en el pasado, ¿no? Que evidentemente sí tenía autonomía y también tenía una forma así. para marcar ciertas pautas. Bueno, Aaron, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros Siempre la orden. en la mañana de hoy, amigos. No se vayan. Enseguida retornaremos con todos ustedes.